Saludos amigos y amigas y bienvenidos al canal. Y creo que no he hablado sobre este tema, sobre el por qué se corroen los centavos. De hecho, una que otra persona me había preguntado y brevemente le di respuesta en los comentarios, brevemente de lo que realmente pues sabía. Pero creo que es mejor hacer un video y así todos se aprovechan de toda la información. Aunque para muchos les parece increíble, pero algunos de nuestros coleccionistas principiantes necesitan saber identificar una moneda corroída, en vez de pensar de que es una moneda que tiene errores por causa de la Casa de la Moneda. Por más increíble que a usted le parezca, hay personas que me lo han preguntado. Y quiero invitar a todos los que todavía no se han suscrito que se animen y no se olviden de activar la campanita para que le notifiquen cada vez que coloco un nuevo video. Y como este video que estaré hablando el por qué se corroen los centavos, pues mire, quiero que observen detenidamente. Voy a estar no solamente mostrando imágenes, sino también videos. Y si observan un centavo penny, parece pues ser cobre, pero a menos que sea pues muy antiguo, en realidad es una combinación de metales que puede incluir cobre, zinc, estaño, níquel o acero. Sin embargo, ya sea que su centavo contenga o no otros metales, la superficie casi siempre es de cobre y la exposición a la atmósfera hace que el metal se vuelva opaco. Y una razón por la que las monedas de un centavo contienen zinc es porque el metal tiene una alta resistencia a la corrosión atmosférica. Y de aquí en adelante estaré hablando de algunos puntos que tal vez muchos de ustedes les gusta tomar ciertas anotaciones. Así es que pausen si necesitan hacerlo y busquen su libretita para que hagan sus anotaciones. De hecho, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos comenzó a producir centavos penny en 1793 hasta 1837. Y la moneda era como 100% de cobre. Entonces ya para 1837 a 1857 el centavo pues ya contenía un 95% de cobre y 5% de zinc y estaño. O sea que esas combinaciones de acuerdo a los años. Y bueno, ya para 1857 la Casa de la Moneda comenzó a producir monedas de un centavo con un 12% de níquel y un 88% de cobre que tenía una apariencia blanquecina. Y la producción de monedas de un centavo de bronce se reanudó en 1864. Y la composición se mantuvo sin cambio hasta 1962, cuando se eliminó el estaño, dejando un 95% de cobre y un 5% de zinc. Ahora necesitamos aclarar sobre la moneda de 1982. La Casa de la Moneda ya había dejado de producir monedas de un centavo de cobre y comenzando a producir monedas de un centavo de zinc recubiertas de cobre, con una combinación de un 97.5% de zinc y un 2.5% de cobre. O sea que siempre va a haber, aunque sea poquito por ciento de cobre, pero va a existir. Ahora, como les dije anteriormente, les tengo que decir que existen 8 variedades de esta moneda de 1982. Y algunas de ellas van a contener más cobre que otras monedas de 1982. Aunque bueno, eso ya es otro tema y les voy a dejar en la cajita de información un video completo que hablo de estas 8 variedades de esta moneda de 1982 y que una de ellas es bastante buscada y es bastante valiosa. Otro punto importante que la mayoría de los centavos producidos en 1943
eran de acero, o bueno, o son, porque todavía lo encontramos en nuestros rollos en ocasiones. Y esto lo hicieron con el propósito de conservar el cobre para el esfuerzo de la guerra. Y también tengo un video completo que hablo de eso, y también les voy a dejar ese video, el link de ese video en la cajita de información. Recuerden que este tema pudiera ser largo y extendido, pero les dejo varios sitios web en la cajita de información para los que desean leer un poquito más sobre todo este tema, especialmente la historia de la moneda de 1943. Y tal vez diga usted o se pregunte, ¿por qué tanta explicación de fechas y el tipo de material? Porque depende el material si la moneda se corroe o no. De hecho, un punto importante es que el cobre se pudiera corroer por la atmósfera. Y el cobre en un centavo, ya sea que forme la mayor parte de la moneda o simplemente una capa superficial, se vuelve opaco cuando se expone al aire. Y la razón es que los átomos de cobre se combinan con moléculas de oxígeno para formar oxígeno de cobre en un proceso químico llamado oxidación. En la reacción simple, cada uno de los átomos de oxígeno en una molécula de oxígeno se combina con un átomo de cobre, y el resultado son dos moléculas de oxígeno de cobre. Cuando ocurre oxidación con hierro, el resultado se llama óxido. Un centavo con un alto contenido de cobre no se desintegrará en el aire, porque una vez que se forma una capa superficial de oxígeno de cobre, evita una mayor corrosión. Por otro lado, tenemos que hablar de la reacción celular galvánica, porque el zinc es un metal de transición que resiste la oxidación y a menudo se usa para recubrir otros metales para evitar que se corroen, o sea, un proceso llamado galvanizado. Y las aleaciones de cobre y zinc se llaman latón y se han utilizado desde la antigüedad. Sin embargo, cuando el cobre y el zinc están separados por una capa distinta, como están los centavos más nuevos, pues puede ocurrir una reacción de celda galvánica en el agua salada que acelera la corrosión. Y esta reacción es la misma que corroe los tubos de cobre unidos a los de acero galvanizado sin acoplamiento dieléctrico. Y es causada por la electricidad, que se conduce más fácilmente en aguas saladas en el aire. Lo sé, es una explicación científica y no crean que me la sabía toda esta información. Tuve que investigar sobre este tema para un mejor entendimiento del por qué se corroen los centavos. Y aunque también les menciono brevemente que la limpieza en los centavos en ocasiones elimina la corrosión en los centavos, los penny, aunque los que me conocen por un tiempo saben que yo no recomiendo lavar las monedas porque pierden valor. ¿Escucharon bien? No quiero que digan, Lisa me dijo que se puede limpiar las monedas. No. Yo no lo recomiendo, pero en ocasiones existen personas que encuentran monedas debajo de la tierra y en otros medios, y no desean vender su moneda y no les importa limpiar su moneda, quieren saber qué tipo de moneda tienen en sus manos. Así es que se dice muchísimo cómo sumergir y limpiar estas monedas, y muchos lo hacen por soluciones de agua, vinagre y sal. Entonces el ácido acético en vinagre, que disuelve el óxido de cobre, y la adición de sal, pues mire, acelera ese proceso. Ahora, los centavos corroídos generalmente vuelven a brillar en menos de un minuto cuando se hace este tipo de limpieza. Pero recuerden, no traten de engañar a un coin dealer diciendo, no, esta moneda quiero saber cuánto vale, y usted lo acaba de limpiar con agua, vinagre, sal, porque el coin dealer se va a dar cuenta si usted limpió la moneda. Son personas expertas
que están viendo diariamente moneda. Ahora, los centavos corroídos generalmente vuelven a brillar, como dije anteriormente, cuando algunos hacen ese tipo de aceleración, esa limpieza, y pueden obtener resultados similares también cuando algunas personas utilizan el jugo de limón que contiene ácido cítrico. Si quita un centavo de esta solución y la deja sobre una mesa sin secarla, formará una capa verde. Y esta es la malaquita, una sal de cobre. Bueno, pero como dije anteriormente, muchos utilizan muchas cosas para limpiar las monedas, algo que yo no recomiendo, especialmente si usted quiere vender esa moneda. Pero si usted quiere tenerlo en su colección y nunca la piensa vender, pero desea mirar los detalles de las monedas, pues muchas personas hacen este tipo de limpieza. Bueno, espero que estos datos les sean de su interés y que le haya aclarado a muchos de ustedes el por qué se corroen los centavos. Y si les gustó este video, pues agradecería un dedito arriba como aprecio a mi trabajo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.